pues para nuestra exploración de hoy tenemos una colección de fuentes, híjole, bastante potente, ¿eh? Sí, está muy interesante la selección. Tenemos desde comentarios bíblicos muy clavados, como uno sobre Efesios, hasta sermones de pastores de lugares como Wildwood Church. Y Grace Bible Fellowship también. Exacto. Y luego, un clásico histórico, el sermón de Jonathan Edwards, Pecadores en manos de un Dios airado. Ese es denso. Sí, y para contrastar, la transcripción de un video reciente que explica teología de una forma súper directa. La misión, creo, es clara. Vamos a desmenuzar este concepto central de la salvación en el cristianismo. La pregunta del millón. Justo. O sea, ¿cómo funciona? ¿Es por lo que hacemos, por lo que creemos, o es una mezcla? A ver qué encontramos. Es que es la pregunta fundamental, sin duda. Y lo curioso es que todas estas fuentes, aunque vienen de épocas y contornos súper distintos, como que giran alrededor de una misma idea central. Ajá. Pero para cacharla, primero hay que entender el problema que, según estos textos, se necesita resolver. Ok, ¿cuál es el punto de partida? Pues el sermón de Grace Bible Fellowship lo pinta como un abismo gigantesco imposible de cruzar. ¿Un abismo? Sí, entre dos polos. De un lado tienes lo que llaman la santidad infinita de Dios, y del otro lado, la condición humana, que la describen como una depravación total. O sea, no hay punto medio. Para nada. De hecho, citan al profeta Jeremías, que dice que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Híjole, qué imagen tan fuerte. No se andan con rodeos. Para nada. Y me imagino que el sermón de Jonathan Edwards, el de Pecadores, lleva esa idea todavía más lejos, ¿no? La lleva a un nivel que de verdad te sacude. Hay que ponerlo en contexto, ¿no? Estamos hablando de la América colonial, el Gran Despertar. Un fervor religioso brutal. Claro, no era un sermón para salir contento de la iglesia. No, era para salir temblando. Edwards usa una metáfora que es imposible de olvidar. ¿La de la araña? Esa misma. Describe a Dios sosteniendo a una persona sobre el abismo del infierno, así como uno sostendría una araña sobre el fuego. ¡Qué fuerte! Y remata diciendo que lo único que evita que esa persona caiga en cualquier momento es nada más que el mero placer de Dios. Es una visión cruda, casi violenta del estado humano sin intervención. Una araña sobre fuego. Es que se te queda grabada. Y te genera una tensión tremenda. Porque si de un lado tienes esa santidad perfecta e inalcanzable y del otro esta naturaleza que describen como fallida, la pregunta es obvia. ¿Cómo se cruza ese abismo? Exacto, esa es la tensión que establecen. Y el instinto humano más básico, como lo señala la transcripción del video, es, pues, tratar de construir un puente. ¡Claro! Un puente hecho de nuestras buenas obras. Ser buena persona, ayudar, no meterse en problemas, cumplir con los ritos. La lógica parece, pues, impecable. Si hago suficientes cosas buenas, el puente llegará al otro lado. Es la idea de la balanza cósmica, ¿no? Que lo bueno pese más que lo malo. Pero aquí es donde se pone interesante, porque todas las fuentes que tenemos, sin excepción, argumentan que ese puente es, de entrada, una fantasía. Sí, un proyecto destinado al fracaso. ¿Por qué? Completamente. El video usa una lógica muy simple pero demoledora. Dice, un pozo contaminado no puede producir agua pura. Ok. Si la premisa es que la naturaleza humana está, como dicen, manchada, entonces cualquier obra que salga de ahí, por más buena que parezca por fuera, inevitablemente lleva esa misma mancha. O sea que el origen está viciado. Exacto. Y no es una idea nueva. Citan al profeta Isaías que hace siglos escribió que incluso nuestros mejores actos de justicia son como trapo de inmundicia. Y eso es lo que me vuela la cabeza. No está hablando de los errores, de los pecados obvios. No. Está hablando de lo mejor que podemos ofrecer. Nuestros actos de caridad, de justicia, según esta visión, están contaminados en su origen. Precisamente. Lo fascinante es que el blanco no son los vicios, sino las virtudes humanas. Y el sermón de Wildwood Church refuerza esto desde otro ángulo. A ver. Desde el de la ley. Por ejemplo, los 10 mandamientos. Sostiene que la ley no se entregó como una escalera para que la gente subiera a Dios. ¿Sino? Como un espejo. Para que la gente viera, sin lugar a dudas, lo lejos que estaba de él. El espejo te muestra que tienes la cara sucia, pero, pues, no tiene el poder de lavártela.
solo te diagnostica el problema. Es un diagnóstico bastante severo. Y el estándar es absoluto. Citan una frase de Santiago que dice, bueno, que si cumples toda la ley, pero fallas en un solo punto, te haces culpable de todo. ¡Wow! Es como una cadena de cristal. No importa si se rompe un eslabón o 10, la cadena está rota, ya no sirve. El estándar no es ser mayormente bueno, es la perfección absoluta. Y bajo ese estándar, argumentan, todos estamos descalificados. Ese es el punto. Ok, entiendo el panorama. Es bastante sombrío. Si nuestras mejores acciones son insuficientes y fallar en una cosa es fallar en todo, parece un callejón sin salida. Entonces, ¿cuál es la solución que proponen? ¿Hay una salida? La hay, y aquí es donde todas las fuentes convergen en el concepto que lo cambia todo. La salvación no es un salario que te ganas, es un regalo que recibes. Un regalo. Sí. No se basa en las obras, sino en la gracia, y se accede a ella por la fe. El texto central que todos citan, de una forma u otra, es Efesios 2, 8, 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Gracia y fe. Son dos palabras que hemos escuchado 1000 veces, ¿no? Pero vamos a desmenuzarlas. ¿Qué significan realmente en este marco? Claro. Empecemos con gracia, que en el griego original es charis. El comentario bíblico la define como favor inmerecido. Favor inmerecido. Es recibir algo bueno que no te ganaste y que de hecho no mereces. Es lo opuesto a la justicia, que es recibir lo que mereces, y a la misericordia, que es no recibir el castigo que mereces. La gracia va un paso más allá. Es recibir una bendición que no te corresponde. Exacto. El video lo explica con una analogía del mundo laboral. En nuestro sistema, quien más trabaja y más méritos tiene, más recibe. Lógico. En el sistema de la gracia es al revés. Quien admite que no puede hacer nada y no tiene méritos, lo recibe todo. Es un regalo que, según el texto, al dador le costó todo, el sacrificio de Cristo, y al receptor no le cuesta nada. Ok, y la fe entonces es la forma de aceptar ese regalo. Exacto. La fe, o pistis en griego, no es una obra en sí misma, es el canal, el vehículo a través del cual se recibe la gracia. Me gusta esa idea del canal. El comentario usa una analogía muy buena. Dice que la fe es como la mano vacía de un mendigo. La mano no le añade nada al regalo que recibe, simplemente lo acepta. O como sentarte en una silla. Justo. Tú confías en que la silla te va a sostener, pero el mérito es de la silla, que está bien construida, no de tu acto de sentarte. Tu confianza, tu fe, es simplemente el vehículo para disfrutar del beneficio de la silla. No es la fe la que salva, sino el objeto de la fe. Precisamente. Pero espera, esa analogía es interesante, porque no se necesita un mínimo esfuerzo para extender la mano o para decidir sentarse. Alguien podría argumentar que el acto mismo de creer ya es una obra. Esa es la objeción clásica. Es una pregunta excelente. ¿Cómo responden a eso? Pues una de las fuentes, Theology of Work, dice que la respuesta está escondida en la gramática misma del texto de Efesios. Y es un detalle que parece súper técnico, pero cambia todo. A ver. En la frase, y esto no de vosotros, el pronombre griego para esto es tuto. Y tuto es un pronombre neutro. Ok, ¿y eso qué tiene que ver? Que la palabra fe, pistis, en griego, es una palabra femenina. Ah. Si el autor hubiera querido decir que solo la fe era el regalo, habría usado el pronombre femenino. Al usar el neutro, tuto, no se está refiriendo solo a la fe. Se refiere a todo el paquete. A todo el paquete. La salvación que ocurre por gracia a través de la fe. Todo el concepto completo es el regalo de Dios. Es una forma gramatical de decir que ni siquiera la capacidad de tener fe se origina en la persona. ¡Wow! Eso sí es un momento de ajá. El regalo no es solo el premio, sino también el boleto para reclamarlo. Es una anulación total del mérito propio, codificada en la gramática. Ok, esto me deja pensando. Si todo es un regalo que se recibe en un instante de fe, eso es todo. La persona recibe su pase al cielo y ya puede vivir como se le dé la gana. Claro, es la crítica más común. Me imagino. Y parece que la fuente de godquestions.org anticipa esa pregunta, porque entra justo en este punto con dos ideas clave que a menudo se confunden: justificación y santificación.
Otras dos palabras que suenan a teología pesada. A ver, explícalas. Son cruciales para entender el proceso completo. La justificación es un término legal. Piensa en una corte de justicia. Ok. La justificación la definen como el acto único e instantáneo en el que Dios, como juez, declara justo al pecador. Aunque no lo sea. Exacto. No porque la persona se haya vuelto justa de repente, sino porque la justicia perfecta de Cristo le es acreditada a su cuenta. Es un veredicto. En ese momento, la persona es liberada de la penalidad del pecado. Para siempre. Ya no hay condena. Así es. Y el sermón de Wildwood añade el concepto de propiciación, que significa que la muerte de Cristo no solo borró el pecado, sino que también apaciguó la justa ira de Dios contra ese pecado. La justicia divina tenía que ser satisfecha. Ok, entonces la justificación es como un decreto legal, un evento de una sola vez. ¿Y la santificación? La santificación es el proceso que viene después. Si la justificación te libera de la penalidad del pecado, la santificación es el proceso continuo de toda la vida de ser liberado del poder del pecado en tu día a día. Ah, ok. Es el proceso en el que Dios, a través del Espíritu Santo, va transformando a la persona para que se parezca cada vez más a Cristo. Es un trabajo en progreso. Me gusta una analogía que leí una vez. La justificación es como ser adoptado legalmente en una familia real y recibir el título de príncipe. Ocurre en un instante. Ajá. La santificación es el largo proceso de aprender a comportarse como un príncipe. Es una analogía perfecta. Una cosa es el estatus y otra la práctica. Por eso el apóstol Pablo, como se menciona en el sermón, usa tanto el ejemplo de Abraham. ¿Del Antiguo Testamento? Sí, el texto dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Lo clave es el timing. Esto ocurrió mucho antes de que Abraham hiciera cualquier obra o rito religioso significativo. Antes de la circuncisión, por ejemplo. Mucho antes. Su fe fue declarada suficiente. Sus obras posteriores fueron la evidencia de esa fe, no la causa de su justificación. Y esto nos regresa a la pregunta que hice antes, que también planteé el video. Si las obras no salvan, si no cuentan para la justificación, entonces ¿para qué molestarse en vivir una vida buena? ¿Cuál es el punto? Y la respuesta que dan todas estas fuentes está en la motivación. ¿La motivación? Sí, la obediencia y las buenas obras no son la causa de la salvación, sino el resultado natural de ella. La transcripción del video lo llama un canto de gratitud en lugar del grito de un esclavo. Me encanta esa frase. Un esclavo obedece por miedo al castigo o para ganar un favor. Un hijo obedece por amor y gratitud. La idea es que la persona ahora actúa de acuerdo a su nueva identidad. No obedece para convertirse en hijo de Dios, Sino porque ya lo es. O sea, es un cambio de paradigma total. No hago cosas buenas para que Dios me ame, sino porque Dios ya me amó y me aceptó incondicionalmente. precisamente. El ejemplo máximo de esto es el ladrón en la cruz junto a Jesús. Él no tuvo tiempo de hacer ni una sola buena obra. Y cuando vengas en tu reino. Y la respuesta fue una promesa de salvación inmediata. Pura gracia. Recibida por pura fe, sin una sola obra de por medio. Eso deja el punto clarísimo. Entonces, la vida transformada no es un intento de ganarse el favor de Dios, sino la respuesta a un favor que ya se recibió. Así es. El sermón de Wildwood lo resume de una forma muy interesante. Dice que el verdadero odio hacia el propio pecado es una de las evidencias más claras de que se ha recibido la justicia de Cristo. Órale. Y para la persona que siente que ha fallado demasiado, que su cuenta de errores es impagable, citan Romanos 5:20. Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es una frase casi escandalosa, muy contracultural. ¿No lo es? Porque desplaza por completo el enfoque. Ya no se trata del esfuerzo de la persona, sino de la suficiencia de la obra de Cristo. El video concluye con una última analogía poderosa. A ver. Dice que la salvación no es un contrato, donde dos partes se comprometen a cumplir su parte. Es un testamento. En un testamento, alguien tiene que morir para que los herederos reciban una fortuna que no se ganaron. El único requisito es ser nombrado en el testamento y aceptar la herencia. Justo eso. Entonces, para recapitular, estas fuentes nos pintan un cuadro donde la condición humana por sí misma es de total incapacidad para alcanzar el estándar divino. Cualquier esfuerzo propio, hasta el mejor, es insuficiente. Ese es el diagnóstico. La solución, proponen, no viene de nosotros. Es un regalo de Dios.
la gracia, que se recibe únicamente a través de la fe, una confianza total en la obra de Jesucristo.